El Honorable Consejo Municipal sanciona con fuerza de declaración. Visto. La llegada a nuestra ciudad del doctor Gilberto Rodríguez, quien disertará en el Consejo Municipal sobre las próximas elecciones en Brasil, considerando que el miércoles 21 de septiembre a las 18:30 se desarrollará en la sede del Consejo Municipal de Villa Constitución una conferencia titulada Elecciones en Brasil y su impacto regional, la coyuntura y los escenarios postelectorales, a cargo del doctor Gilberto Rodríguez, que dicho evento es organizado por el Consejo Municipal en el marco de sus actividades de extensión a la comunidad, que el disertante es doctor en Ciencias Sociales por la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Posee una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad para la Paz, Costa Rica, y es licenciado en Derecho por la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo. Y además es profesor asociado de la Universidad Federal São Paulo, Brasil, desde el año 2013, donde actualmente coordina el programa de posgrado en Relaciones Internacionales y es miembro de la Cátedra Sergio Beira de Melo en convenio con el ACNUR, que también es investigador del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico Brasil, que ha sido investigador visitante senior en Alemania durante los años 2019-2020, investigador asociado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, Washington, D.C., e investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, Indiana, 2010, que ha recibido el Premio de Excelencia Académica en Ciencias Humanas y Sociales conferido en la Pro Retoira de Pesquina en la Universidad Federal, que ha publicado 5 libros en autoría, 2 en coautoría, 8 como coorganizador y 54 capítulos de libros, que a partir del presente año será evaluador externo de la carrera docente en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal declara: artículo primero, declarar visitante destacado de la ciudad de Villa Constitución al doctor Gilberto Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Relaciones Internacionales, São Paulo, Brasil, mientras perdure su estadía en nuestra ciudad, a la que visitará el 21 de septiembre con motivo de brindar una disertación en el marco de un evento organizado por el Honorable Consejo Municipal. Artículo segundo, entregar placa recordatoria y copia certificada de la presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ordenanza número 4642/2017. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese, registrado bajo el número 703, dado en Sala de Sesiones 21 de septiembre de 2022. Firmado Diego Martín, presidente del Honorable Consejo Municipal. Villa Constitución, 21 de septiembre de 2022, señor Diego Martín, presidente del Honorable Consejo Municipal.
En mi carácter de senador provincial, me dirijo a usted por intermedio y a todos los representantes en el marco de la charla de elecciones en Brasil y su impacto regional, la coyuntura y escenarios postelectorales. Considero esta actividad sumamente importante y hago llegar a ustedes mis salutaciones. Firman Germán Giacomino, senador provincial. Bien, muchas gracias entonces. Les vuelvo a dar la bienvenida. Quiero agradecer en primer lugar a todo el cuerpo de concejales que ha acompañado y participado activamente en la organización de esta charla, de esta conferencia. Obviamente al profesor Gilberto Rodríguez por venir aquí a la ciudad de Villa Constitución para poder conversar con nosotros, y a todos los representantes de muchas instituciones que veo aquí que están presentes, así como a todos nuestros vecinos. Creo que es fundamental poder tomarnos o dedicarnos un tiempo para poder realizar y conversar, en este caso, sobre algo tan determinante como va a ser no solo para el propio país vecino, Brasil, sino también para nuestro país y para toda la región. Me refiero obviamente al tema que nos convoca hoy, que son las elecciones en el próximo 2 de octubre. Así que bueno, agradecido nuevamente de poder abrir las puertas del Consejo para tener este tipo de actividades. Como decimos siempre, el núcleo de esta institución sigue siendo la labor legislativa, pero creo que es un compromiso de todos los concejales, de todas las concejales, de seguir abriendo las puertas de esta institución para llevar adelante este tipo de actividades que también permitan tener un espacio mucho más abierto y participativo, ¿sí? Así que bueno, no los entretengo más y le dejo la palabra a Gilberto. Muy buenas tardes a todas y todos. Ante todo, quisiera empezar agradeciendo en nombre del presidente del Consejo, el concejal Diego Martín, en su nombre, saludar a todas y todos los concejales aquí presentes, saludar a todas y todos asistentes acá en esta sesión. Empezar con la, digamos, que me he sorprendido con este homenaje, y quiero agradecer al presidente y a todas y todos concejales por la oportunidad de estar acá con ustedes, por esta invitación, que no es, digamos, algo menor. Yo diría que es algo muy trascendente para nuestras relaciones, que en este momento son relaciones interpersonales, institucionales también, pero pensando en una relación más amplia, que es la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Yo quisiera empezar con una nota introductoria sobre la importancia que, para mí en lo personal, tiene el Consejo Municipal y las alcaldías, las municipalidades en nuestros países. Yo he estado, una parte de mi investigación como académico ha sido hacia la importancia de las municipalidades y los poderes locales en Brasil y en otros países federales, sobre todo, que es el caso de Brasil, de Argentina y otros países que tienen el sistema federal como el sistema de Estado. Y la importancia de las municipalidades para la creación y la implementación de políticas públicas es trascendente. Y no se da la importancia muchas veces debida a este papel tan crucial en la vida de la ciudadanía, el papel que tienen las municipalidades y la participación social en la creación y participación en las políticas públicas. Entonces yo quisiera en primer lugar destacar mi enorme satisfacción de estar acá con ustedes en esta conversación hoy, subrayando la importancia que nosotros como parte de la academia en Brasil conferimos al poder local. En ese sentido, yo traje uno de los libros que yo he escrito, que se ha publicado el año pasado, sobre paradiplomacia de ciudades y estados en Brasil,
e que tem que ver com a possibilidade de las relações internacionais que os poderes locais têm cada vez mais para desenvolver-se social, econômica e politicamente a la par ou em cooperação com o governo nacional e com o governo provincial. Lo dejo para a documentação de ustedes, para a biblioteca de ustedes, este exemplar. Muito bem. A segunda nota introdutória que eu quisiera hacer é a importância del intercambio que eu, en este momento, tenho a oportunidade de estar, que é o intercambio com a Universidade Nacional de Rosario, que é o programa Escala Docente, que é um programa da Associação de Universidades do Grupo Montevideo, que é uma iniciativa muito importante para permitir que docentes e estudantes de diversos países de América Latina puedan visitar com instâncias cortas ou falta que promocionemos mais. Eu, em lo personal, com meus colegas em nossa universidade, a Universidade Federal do ABC, hemos tratado de incentivar nossas alunas e alunos a vir à Argentina, a irse a outros países, a conhecer melhor os países vecinos, porque disto vai depender muito nosso futuro de cooperação e de amistad. Dicho isto, eu quisiera empezar com o tema que hemos propuesto hablar. É um tema de conjuntura, pero há notas de telão de fundo que não poderia deixar de falar também e que tem que ver com a política em Brasil nos últimos anos. Brasil se ha redemocratizado pouco depois de Argentina, nos anos 80. Como vocês sabem, em 85 tomou possessão o presidente Sarney. A relação bilateral com a Argentina durante a ditadura de los dois países, a ditadura cívico-militar nos dois países, ha entranhado uma competência e uma escalada armamentista de los dois países, que com a redemocratização temos um processo gradual, eu diria incluso muito rápido, de distensão e de aumento de cooperação. Então, temos cerca de 30 anos de redemocratização em Brasil, não, de democracia, traz o processo de redemocratização, de democracia, e quando chegamos nas eleições de 2018, em que o candidato Jair Bolsonaro ganha as eleições. Se trata de, e eu vou falar mais dele porque ele é presidente e é candidato à reeleição, para que podamos entender melhor o que passa hoje. Não se pode entender o que passa nas eleições neste momento sem entender um pouco o que ha passado nos últimos 4 anos. O presidente Bolsonaro toma possessão com um discurso que nós identificamos como um discurso disruptivo da democracia liberal. É decir, negação do mesmo sistema democrático, negação da igualdade entre as pessoas e da liberdade em termos com enfoque em direitos humanos. Não? O deputado federal Bolsonaro sempre ha sido um opositor da democracia, sempre ha sido um amante da ditadura, sempre ha defendido a tortura como instrumento de obtenção de pruebas, algo que isto está proscrito no direito internacional, isto está proscrito pelos tribunais internacionais de direitos humanos e está proscrito também no sistema brasileiro, sistema legal brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro toma posição com este discurso, pero não se queda no discurso, vai mais allá, hacia a prática, e lhe vou dar alguns exemplos concretos que seguramente vocês, al seguir a prensa, estarão, digamos, conscientes de algumas destas situações que han passado em Brasil. O tema medioambiental, por exemplo. Brasil tem uma lei e um sistema legal ambiental muito bueno. Nossa Constituição, a Constituição de 88, tem mecanismos muito importantes de preservação do meio ambiente. Igualmente para as comunidades indígenas, os indígenas e as terras indígenas. Uma das, digamos, ações que o presidente Bolsonaro começou a fazer já
en el primer momento de su posición fue irse contra la misma Constitución y, digamos, el sistema legal de protección a las áreas protegidas, y no solo esto, a las instituciones que Brasil, con mucho trabajo, ha creado para proteger la Amazônia, proteger los biomas regionales y también para proteger las poblaciones indígenas. Hoy día tenemos cerca de casi 1 millón de indígenas en Brasil, de una población de 220 millones que tenemos en Brasil. Y hay un hecho importante que yo me gustaría de destacar en este principio, que es que tenemos por nuestra Constitución, los indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras originales. Pero estas tierras originales necesitan ser definidas, delimitadas y demarcadas. Y de hecho, en el momento de la redemocratización, tras 30 años, hemos logrado delimitar 13% del territorio brasileño en tierras indígenas. Y hay un punto muy importante de subrayar sobre las tierras indígenas en Brasil, que lo conecta con el tema medioambiental. Las fotos satelitales que se sacan, ¿no?, permanentemente para hacer el monitoreo ambiental del territorio brasileño nos muestra que la mayor parte de las tierras preservadas son las tierras indígenas. Es decir, sacar derechos de los pueblos indígenas significa disminuir la protección medioambiental. Y lamentablemente esto es lo que el presidente Bolsonaro ha tratado de hacer. Sacar los derechos de los indígenas, disminuir su protección legal y al mismo tiempo avanzar con, digamos, un desarrollo económico totalmente anacrónico en su modus operandi, en su manera de hacer dentro de las áreas medioambientales. Y yo les digo esto todo para ubicar, digamos, el clima político que ya en 2019 empezamos a tener en Brasil con esto. Pero vino entonces la pandemia, marzo de 2020, vino la pandemia. Y entonces ustedes también vivenciaron esto. Pero nosotros tuvimos una experiencia con la pandemia muy catastrófica, debido a la falta de coordinación federal, debido al negacionismo científico del presidente, que invirtió millones de reales en presupuesto para comprar medicinas no comprobadas científicamente y no compró las vacunas en el momento que podría comprar. Tardó meses a esto. Y esto ha causado incluso una oposición más fuerte de gobernadores y alcaldes, gobernadoras y alcaldesas también en contra del presidente. Y hubo un conflicto que la Suprema Corte muy pronto tuvo que definir en favor de la salud y en favor de la ciencia. En abril de 2020, muy pronto después del inicio de la pandemia, la Suprema Corte ha decidido que las municipalidades y los gobiernos estatales podrían manejar por su cuenta, de la manera que pudieran y de la manera que entendieran más apropiado, las prevenciones contra la COVID-19. Esto ha sido un marco muy importante, definitorio, digamos, para que la pandemia no causara mucho más muertes que ha causado. Tenemos en Brasil hoy cerca de 750.000 muertos y muertas, pero son más, porque hay también una subnotificación de casos en el sistema de salud, que este número es mucho más que 750.000. Pero los científicos en Brasil y las personas que están en la salud pública dicen que podríamos haber preservado mucho más vidas si hubiéramos tenido la vacuna antes. ¿Y de dónde vino la primera vacuna en Brasil? Esto tiene que ver con el tema de la paradiplomacia. Vino del estado de São Paulo, con el gobernador de São Paulo. Tenemos un instituto muy importante, Instituto Butantan, que es un instituto que produce vacunas hace décadas. En realidad es un instituto centenario, tiene más de 100 años. Y bajo el Instituto Butantan, con un acuerdo con China,
se ha logrado importar una parte de las vacunas y a la vez producir con este conocimiento de la empresa Sinovac de China la vacuna en Brasil. Entonces, las primeras vacunas han sido vacunas produzidas por el Estado de São Paulo y la primera persona que recibió la vacuna fue una persona que trabaja en la salud pública de São Paulo, una mujer que fue la primera, simbólicamente, que está en la línea de frente de la prevención y del combate al COVID. Fue la primera persona que tomó vacuna en Brasil con una vacuna del Estado de São Paulo. Vean ustedes. Y no es porque Brasil no tenga un instituto de excelencia en producción de vacunas. Sí tenemos el Instituto Oswaldo Cruz, la Fundación Oswaldo Cruz, que produce vacunas hace décadas, vacunas de primera calidad. Brasil dona vacunas, exporta vacunas para otros países en el nivel federal, pero por el hecho de que el presidente Bolsonaro ha sido desde siempre, ha negado la existencia de COVID en un primer momento y en un segundo momento ha dicho que la COVID no iba a causar grandes daños, se tardó mucho la producción de vacuna en la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil. Bueno, les cuento esto todo, digamos, que ha pasado la pandemia, y ustedes pueden imaginar que las familias que han perdido sus familiares por COVID cuando todavía no había vacuna, cómo se quedaron en su percepción hacia el gobierno, ¿no? Cómo se quedó el ánimo de esas personas. Yo mismo tengo amigas, amigos, familiares que han perdido sus entes queridos y queridas. Así que se ha producido en Brasil una conmoción muchas veces silenciosa, de cómo el gobierno no ha enfrentado esta problemática. Y llegamos en 2021 con una situación muy caótica en algunas partes del país, sobre todo en el norte del país, donde hay menos recursos. Y tuvimos la crisis de Manaus, la capital del estado de Amazonas, donde había falta de respiradores, había falta de oxígeno para la gente que tenía problemas de COVID y todavía no teníamos la vacuna. Y entonces el Congreso Nacional, el Congreso de la Nación, trató de empezar una comisión de investigación dentro del Congreso, en el Senado de la Nación, con miembros de distintos partidos para investigar lo que estaba pasando. Y la Comisión Parlamentaria de Investigación de la COVID-19, así fue su nombre, durante algunos meses, como 6 meses, investigó y traje a público una serie de hechos que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, de que la vacuna había sido ofertada al presidente mucho tiempo antes de que el presidente comprara la vacuna. Y que hubo incluso intentos de corrupción, de sacar ventaja de corrupción para comprar la vacuna de Pfizer, de la empresa Pfizer de Estados Unidos. Muy bien, todo este paquete de la investigación que la hizo la Comisión Parlamentaria de Investigación se envió a la Procuraduría General de la República para las providencias necesarias del Procurador General de la República, que infelizmente es muy alineado al presidente y no da seguimiento usualmente a las investigaciones que necesitaría hacer. Y entonces tocó a un grupo de senadores enviar, para ustedes tener una idea de cómo la cosa fue grave, un grupo de senadores, son más de 1000 páginas de la comisión, del informe, lo envió a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Porque uno de los tipos penales que se ubicó, digamos, en los problemas que hubo, fue crimen de lesa humanidad, incluso genocidio, no en la comisión, en otras instancias también se acusa de genocidio. Entonces, esta es digamos, el telón de fondo que hemos enfrentado en Brasil, en la política brasileña, en los últimos años, sobre todo en los años de la pandemia, los últimos 2 años, en que tuvimos esta clase de conflicto totalmente desnecesario. El presidente Bolsonaro se mueve
desde una perspectiva muy ideológica de ultraderecha y siempre pone a la par el pragmatismo, ¿no? Que esto ha sido verdad para el tema de la pandemia, pero igual el tema de la política exterior de Brasil. La política exterior de Brasil nunca estuvo en una rebaja tan difícil como ahora, ¿no? Recentemente hemos también publicado un libro en mi universidad, yo he sido parte de los organizadores, en que titulamos La política exterior brasileña en tiempos de aislamiento diplomático. Estamos viviendo un verdadero aislamiento diplomático. Por primera vez, desde la redemocratización, un presidente brasileño no viene a la posición de un presidente de Argentina. No fue a la posición del presidente de Chile, no fue a la posición del presidente de Perú. Entonces tenemos un problema, porque el presidente está aislando a Brasil. Durante la pandemia, varios países vecinos de Brasil han cerrado sus fronteras por el problema sanitario, porque la gente estaba con miedo que la má gestación, la má administración de la pandemia podría causar problemas para los vecinos. Muy bien. Entonces, llegamos al momento más coyuntural de la elección. El presidente Bolsonaro se postula a la reelección y el expresidente Lula, que había sido impedido en 2018 por una decisión judicial de la Operación Lava Jato, que ustedes deben oído hablar, y que fue anulada por la Suprema Corte. Todas las decisiones de la Operación Lava Jato fueron anuladas por vicios procedimentales. Entonces, el presidente Lula, en algún momento, fue acusado de ser ladrón, de ser corrupto y tal, y todo esto se ha puesto a la par. Él es una persona hoy día políticamente está limpia, no hay ninguna acusación formal en contra él que ha prosperado en la justicia. Y esto ha hecho con que el presidente Lula se postulara a la elección para esta campaña electoral. Y además de esto, bueno, no voy a hablar aquí de los varios problemas que el presidente Lula tuvo enquanto estuvo detenido, puedo hablar solamente dos. Un nieto de él ha muerto de una enfermedad y él no pudo salir de la cárcel para ir al velorio del nieto. Lo han impedido. Y su hermano también se ha muerto y lo han impedido de ir al funeral de su hermano, ¿no? Cosas que en la vida común se permite que una persona pueda ir a un funeral y después volver a la prisión, pero a él no le permite. Entonces, él ha pasado muchas dificultades en el periodo de más de un año detenido de manera ilegal, como la Suprema Corte lo ha reconocido. Entonces, el presidente Lula vuelve con mucho más fuerza. Él tiene 76 años, pero tiene una vitalidad impresionante. Impresionante su energía. Pero también por haber superado todos estos problemas, que no tienen que ver solo con él, pero con el Partido de los Trabajadores también, que ha pasado muchas dificultades. Incluso en algún momento se habló de proscribir el partido, pero esto no se ha hecho. Así que llegamos a este momento con una gran polarización entre, de un lado, el presidente Bolsonaro, candidato a reelección, muy vinculado a los militares y trató también de cooptar muchos militares a su gobierno. Hay un informe de una institución pública independiente, que es el Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas, que sacó un informe hace como 2 meses para mostrar cuántos militares están en gobierno, pero en funciones civiles, no en funciones militares. Son cerca de casi 5.000 en Brasil. No era así, no era así. ¿Por qué Bolsonaro lo ha hecho? Porque tiene el interés de cooptar los militares para su causa. No solamente para, digamos, claro, el estamento militar son personas muy capaces, son personas muy dignas, que tienen algo a ofrecer al servicio público. No hay duda sobre esto. Pero esta ocupación masiva de militares no tiene otros objetivos, que son objetivos políticos, incluso no democráticos, para tener el apoyo de los
de los militares en una posible, digamos, en un posible desvío de la democracia si esto lo beneficia en algún momento. Entonces, el presidente Bolsonaro tiene actualmente un vicepresidente que es general, pero ha cambiado para un otro candidato a vicepresidente también general, que ahora está más próximo de Bolsonaro. Y hay un grupo de militares que lamentablemente ha adherido al discurso ultraideológico del presidente Bolsonaro y también ha contribuido para negar la eficacia del sistema electoral en Brasil. Ese es el punto que yo quisiera hablar con ustedes de una manera más central acá. Hoy día vivimos en Brasil un momento que nunca hemos vivido, mi generación, incluso quizás otras generaciones mayores que yo, no han vivido en el proceso de democratización, que es el mismo presidente poner en entredicho el sistema electoral que tenemos, que es un sistema muy eficaz, muy efectivo y que ha sido comprobado desde 1996 con el sistema de la urna electrónica. El voto electrónico empezó en 96, la creación fue de un juez y de un técnico de informática, han creado la urna electrónica, la urna se ha desarrollado y se ha implementado gradativamente en Brasil. Hoy día todo el territorio brasileño, todo funciona con las urnas electrónicas. Las urnas electrónicas tienen una gran ventaja. Ellos afastan lo que antes había en Brasil, que era el fraude electoral con las cédulas en papel. Porque hay regiones en Brasil donde la fiscalía, el tribunal electoral no controla. Y ahí están los grupos regionales, muchas veces, los mandos regionales que sí controlan sus electores, ¿no? Y ahí entonces había mucha fraude. La urna electrónica, el sistema digital, ha afastado todo el tema del fraude. Entonces las elecciones en Brasil hoy en día son mucho más limpias, mucho más transparentes que antes. No es así que entiende el presidente Bolsonaro, y este entendimiento no tiene ninguna comprobación científica, es puramente ideología. Claro, no podemos olvidar que el presidente Bolsonaro sigue el guión del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, si uno quiere saber lo que hizo el presidente Bolsonaro, o que va a hacer el presidente Bolsonaro, hay que mirar lo que hizo Donald Trump. Y entonces ahora estamos en un momento del proceso electoral de que la violencia política ha aumentado. El presidente Bolsonaro logró aprobar un decreto para facilitar la compra de armas levianas por la ciudadanía, ¿no? Con el objetivo de entretenimiento, para que la gente pudiera tener un arma, irse a un club de tiro, pero sabemos que no es el objetivo principal. La Suprema Corte está ahora revertiendo, está anulando ese decreto, también está en vías de anular ese decreto de armas. Pero lo que es importante subrayar acá, y yo les digo muy sinceramente que yo espero que esto no pase en Argentina, no pase. Yo creo que ustedes tienen más chance de no vivenciar lo que estamos vivenciando, pero si algo pasa en el futuro, hay que tener las instituciones, sobre todo el Tribunal Superior Electoral, los tribunales regionales también, muy fuertes, con mucho apoyo popular, con mucho apoyo de la ciudadanía. Porque en caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral sí ha tenido un rol importante. Por ejemplo, no se puede votar, y esto es una decisión del tribunal de hace algunas semanas, no se puede votar portando una arma. Hay que dejar el arma en casa, en su casa. Porque, claro, ya hemos testiguado una clase de violencia política entre opositores y se han muerto 2 personas vinculadas al Partido de los Trabajadores y han sido muertas por bolsonaristas, por personas que siguen a Bolsonaro. Y han sido muertas de una manera totalmente, no hay ninguna, digamos, no hay legítima defensa, no hay ningún argumento de esta naturaleza. Han sido muertas por lo que se llama odio político. El odio político que ha aumentado mucho en Brasil. Entonces, no se va a poder votar con arma en el día de elección.
E a outra coisa que o presidente Bolsonaro, a seus filhos, que são muito ativos, ele tem um filho que é senador, tem um filho que é deputado e tem um filho que é concejal em Rio de Janeiro. A família está muito involucrada na política. E os filhos também contribuem muito para, digamos, promocionar a violência e a confusão. Y lo que se tiene es la posibilidad de que no se pueda llevar el celular en la cabina de votación. El tribunal lo ha prohibido. ¿Por qué? Para impedir que se hagan fake news con fotos sacadas de dentro de la cabina. Porque este ha sido el instrumento principal de Bolsonaro y del bolsonarismo para fomentar la duda en las personas y fomentar también el conflicto entre las personas. Y les doy un ejemplo muy concreto. Las encuestas, las últimas encuestas, estamos hablando de los últimos 3 meses, dan muy claramente que el expresidente Lula está en la frente en las encuestas. Ahora la última, como 2 días atrás, 47% Lula, 31% Bolsonaro. Pero a través de mecanismos de produção de fake news que são muito profissionais e que se han aprendido com Trump, mas bem com Shannon, que é o assessor ideológico de Trump em Estados Unidos. O hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é muito próximo de Shannon, que agora está detenido em Estados Unidos por fraude, não? Eles têm uma máquina de produção de fake news, não? De mentiras com a internet. E então, para impedir que se haga isso, o tribunal impide que a gente vá votar com o celular. Bueno, a gente todavía não sabe como vai ser para ter o nome de seu candidato, porque se esperava que se ia poder mirar o número em Brasil. Hay que saber digitar en la urna electrónica el número del candidato. Y ahora la gente va a tener que tomar su papelito por esta decisión, pero claro, no sería el sistema ideal, pero en este momento es necesario que sea así, ¿no? Bueno, para caminarmos al final acá de mi exposición, yo quisiera subrayar que nosotros desde la universidad que hemos tratado de hacer mucha resistencia y hemos tenido que tener mucha resiliencia también con el gobierno federal, porque sobre todo en las universidades federales que dependen del gobierno central, el gobierno federal, hemos tenido muchos cortes presupuestarios. Bueno, hasta lista de subversivos se ha producido en el Ministerio de Justicia. Uma coisa que não se via desde a ditadura militar, se produzir um listado de los que são subversivos. Bueno, se eu acá eu estou fazendo uma crítica ao presidente de uma maneira muito clara, muito transparente, isto é parte de nossa missão como acadêmicos, como investigadores, não? Eu posso fazer críticas também ao ex-presidente Lula, ao PT, coisas que ha hecho, pero en este momento o presidente Bolsonaro e seu governo persigue a los académicos, persigue y tiene una... Bueno, entonces durante prácticamente todo el gobierno de Bolsonaro tuvimos que tener una actitud de resistencia, de resiliencia. En ese sentido, no nos ha tocado otra alternativa a no ser denunciar, protestar, ¿no? Entonces nosotros sabemos, yo puedo decir a ustedes, que nosotros sabemos lo que ha sido enfrentarse al gobierno en muchas situaciones. Y mucha gente en la ciudadanía no sabe. Claro, saben lo que ha sido la pandemia. Los que están cerca de, los que son defensores de derechos humanos han sufrido mucho. La prensa ha sufrido mucho. Bolsonaro también siempre ataca mucho a la prensa. Entonces, lo que nosotros ahora esperamos es que el resultado de la elección sea lo que sea respetado y reconocido. No es esto que nosotros esperamos que va a hacer el presidente Bolsonaro. Él ya ha dicho, por ejemplo, se fue a Londres, el funeral de la reina, a hacer un poco de turismo
y obtener algunos apoyos de la ultraderecha internacional, que son muy pocos, ¿no? En Hungría, por ejemplo, él ha tratado de decir que si él no gana en la primera vuelta, algo hubiera pasado con el Tribunal Electoral. O sea, es decir, ya creando un clima previo de desconfianza, de deslegitimación de las instituciones en Brasil. Así que lo que para nosotros hoy ahora es muy importante, y yo he hecho escrito un artículo con colegas de la universidad que ha sido publicado en España, salió hoy por la mañana en España, que dice: el factor externo es muy importante. El hecho de que jefes de Estado y de gobierno de otros estados, sobre todo de Sudamérica, reconozcan a la persona que va a ganar. Aquí no voy a poner nombres, pero la persona que gane la primera vuelta, ya sea la segunda vuelta, que sea reconocido como el vencedor. Que no tengamos la situación que hubo en Estados Unidos, en que Trump no reconoce a Biden, y que tuvimos el evento del 6 de enero en el Capitolio, la invasión del Capitolio, que no creemos que el guión no va a repetirse así tan, digamos, parecido, pero otras cosas pueden pasar, como por ejemplo violencia en la calle. No queremos que esto pase. Para que esto no pase, o para que esto se inhiba domésticamente en Brasil, es muy importante el reconocimiento externo de los países y de la población que cree que lo más importante es preservar la democracia. Y yo creo que, para terminar, yo creo que estamos ahora en un momento que es un divisor de aguas, ¿no? Es un divisor muy importante de aguas. Si nuestra democracia tambalea en este momento, no sobrevive al día siguiente de la elección, esto tiene un efecto geométrico, esto tiene un efecto dominó para otros países, ¿no? De la región y otros estados. Entonces, la elección en Brasil, la ultraderecha internacional ve con mucho interés la elección en Brasil, porque Bolsonaro, después de la derrota de Trump, se quedó como, digamos, el principal dirigente de uno de los principales países emergentes del mundo. Entonces, es muy importante que se respete la elección, y yo no podría dejar de decir acá, y aquí es mi opinión personal, que yo pido permiso a ustedes para decir, yo espero que Lula venza las elecciones. Muchas gracias. Bien, bueno, Gilberto, muchísimas gracias. Pensamos también, obviamente, dejar un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones que hayan surgido, que quieran hacer. Está abierto el micrófono. Hola, ¿me escucha? Con respecto a la situación actual, ¿cómo cree que va a ser la reacción de la posición del ejército en el caso que gane Lula, que acá está el problema? Y después, ¿cómo está funcionando esta coalición que ha hecho Lula y que ha disgustado a algunos de sus partidarios del PT con Aimee, que era un antiguo adversario, e inclusive en algunas reuniones ha habido algunos silbidos, y me he enterado de alguna que han puesto incluso aplausos en un parlante para taparlo? Y después, tercera cuestión, ¿cómo tendría que lidiar con la enmienda constitucional 95, que ha puesto un límite al gasto público y que va a ser todo un problema a la hora de gobernar Brasil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Excelentes preguntas, difíciles de contestar. Bueno, la primera, el ejército. No hay una información muy precisa de cuánto del ejército o de las Fuerzas Armadas, pero el ejército de las tres armas es la más fuerte, que está, digamos, que apoya a Bolsonaro. Pero lo que uno sabe, cuando digo
temos nosotros en la academia, con la información que tenemos, es que tampoco el ejército y las Fuerzas Armadas quieren embarcar en una aventura autoritaria. Porque esto tiene un costo muy alto y si hoy día Bolsonaro está aislado diplomáticamente, mucho más estará en una aventura autoritaria con el ejército. No debemos olvidar que el ejército brasileño tiene un convenio de cooperación con Estados Unidos y recibe mucha plata. Y el gobierno Biden, por lo que sabemos, no va a tolerar un régimen autoritario en Brasil. Esto ya ha sido el Departamento de Estado, el vocero del Departamento de Estado ya ha dejado claro que hay que respetar el que gane y hay, digamos, que afastar cualquier clase de autoritarismo. En Brasil es un país importante incluso para la estrategia de Biden. No podemos olvidar también que como Bolsonaro está muy vinculado a Trump, Biden tiene ahí un contrapunto importante doméstico a Bolsonaro también, ¿no? Pero el hecho es de que hay muchos militares ocupando las funciones, como yo había mencionado. Lula se ha llevado muy bien con los militares durante sus 2 mandatos y, bueno, se espera que él va a saber cómo negociar también, digamos, la convivencia con los militares. Los militares se han beneficiado muchísimo durante el gobierno Lula y Dilma, incluso con las operaciones, las misiones de paz de Naciones Unidas. Brasil ha tenido una participación mucho más fuerte con Lula. Antes no había, antes había, pero muy poco. Con Lula se ha incrementado mucho. Los militares han ganado mucha experiencia y mucha plata también con las misiones de Naciones Unidas, sobre todo la MINUSTA en Haití, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que tiene que ver con la coalición y el candidato a vicepresidente, que es Geraldo Alckmin, que ha sido un gobernador de São Paulo y ha sido opositor de Lula. Mucha gente ve esto como una maniobra muy inteligente de los dos, no solo de Lula, también de Alckmin, que no tenía ninguna posibilidad de ser candidato a presidente, fue candidato, no tiene, digamos, perspectiva nacional, él es más bien un candidato con votos en São Paulo. Podría ser candidato a gobernador, pero enfrentaría dificultades. Entonces, al sumarse a Lula, él trae con su experiencia y con su perfil político el centro. Él trae el centro junto a Lula. Lula es centro-izquierda, pero ahora está con más, digamos, asomado a alguien que es más centro y centro-derecha, que es Alckmin. Entonces, digamos, para la percepción de los empresarios, digamos, del sector privado, esto ha sido una señal positiva. Los que están más preocupados son los, digamos, los miembros orgánicos del PT, del Partido de los Trabajadores, que ahora van a tener, digamos, que convivir en un condominio político, ¿no? Pero Lula tiene una gran capacidad de articulación política y se espera que claro, esto va a depender de las bancadas de los partidos que van a ganar la elección en octubre. Pero se espera que haya una capacidad grande de gobernabilidad con el gobierno Lula-Alckmin, ¿no? Bueno, y la tercera pregunta tiene que ver con el techo de gastos, que es un problema terrible, porque el techo de gastos ha puesto un límite para las despesas, ¿no? El presupuesto, y ha afectado mucho educación, ha afectado mucho salud, gastos sociales han sido muy afectados por eso. Pero yo diría que el problema mayor no es el techo en este momento, es el presupuesto secreto. El presupuesto secreto que ha sido creado con el gobierno de Bolsonaro, con sus apoyadores en el Congreso, que sacó digamos, del Poder Ejecutivo hacia el Parlamento el manejo pleno del presupuesto. Entonces, ¿y por qué se llama secreto? Porque nosotros no sabemos exactamente dónde va la plata que se asigna en las enmiendas parlamentarias con el presidente de la Cámara de los Diputados, que es alineado a Bolsonaro. Entonces, uno de los desafíos de Lula va a ser traer el presupuesto otra vez para el Poder Ejecutivo, para que a partir de la jefatura de gobierno se negocie con el Parlamento la aprobación del presupuesto y no al revés,
como hoy día. Y Bolsonaro lo hizo para poder tener apoyo de parlamentario y seguir en el gobierno, ¿no? Pero lo hizo de una manera totalmente fuera, digamos, de las reglas democráticas. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta con respecto, cuando nos pensamos como continente, como América, cuando pensamos una Norteamérica, una Centroamérica y una Sudamérica, ¿cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar esta Sudamérica para repensar en el siglo XXI la democracia? Muchísimas gracias por tu pregunta y me permite hablar también de un tema que no he tenido tiempo acá de hablar, que es la integración. La integración. La integración es algo que se profundiza en Sudamérica. Hablemos de Sudamérica, podemos hablar también de, como dice, Centroamérica y México, pero la realidad más cercana es Sudamérica y lo que controlamos mejor, ¿no? La integración y la democracia son muy parejas, ¿no? Se ha incrementado de manera conjunta, ¿no? Y el ex canciller de Lula, que todavía sigue muy próximo a Lula, Celso Amorim, el embajador Celso Amorim, ha escrito un libro que se ha publicado hace como algunos meses, que se llama Lazos de Confianza. En este libro, que se llama Lazos de Confianza, Celso Amorim habla de todas las relaciones que Brasil ha tenido con sus vecinos en Sudamérica y de cómo estos lazos de confianza se han construido bajo la diplomacia estatal y no estatal. Pero claro que Amorim da un énfasis más fuerte a la estatal. Pero yo y nosotros podemos nos considerar parte de la construcción de estos lazos de confianza. Y lamentablemente, y aquí no es el caso de culpar a Bolsonaro apenas, pero hay otros gobernantes de otros países de Sudamérica también, los cambios que hubo, la integración se ha deshecho, ¿no? Empezando con Mercosur, que está muy débil, Mercosur, pero también la UNASUR. Brasil se retira de la UNASUR, se ha retirado de la UNASUR. Y teníamos una plataforma muy, digamos, muy bien pensada para políticas de integración que podrían ir más allá de lo que habían estado en este momento. Estamos hablando ahí de 2012, 13, 14, donde se llegó al techo, ¿no?, de estas políticas de integración. Yo mismo estuve en la ciudad de Paraná en 2014, en la cumbre de Mercosur, en la delegación de Brasil para la participación social. Entonces, esto no se ve más, no hay más. Es decir, vivimos a un momento ahora donde la integración casi no se habla de ella y hay, digamos, un déficit muy fuerte, ¿no?, incluso una regresividad muy fuerte en la integración. Entonces, uno de los desafíos que el nuevo presidente de Brasil va a tener es volver, ¿no?, con Argentina, con Chile, con Bolivia, con Uruguay. Y aquí es muy importante decir algo, no necesariamente necesitan tener el mismo color ideológico, porque la integración se ha dado con distintos colores ideológicos. El problema es que en los últimos años se ha puesto una oposición muy fuerte ideológica a un sistema de integración que se enmarca mucho más por las demandas de la población, de los estados, do que más bien de factores ideológicos, ¿no? Y la integración en Sudamérica ha crecido mucho con la diplomacia presidencial y la diplomacia presidencial ha bajado mucho su perfil en los últimos años. Entonces también se espera que haya una retomada, se reanude la diplomacia presidencial, pero yo quisiera incluso matizar un punto importante, que si bien es cierto la diplomacia presidencial es importante como experiencia, tenemos que promocionar la diplomacia ciudadana. Esto es lo más importante, porque estos lazos de confianza no se deshacen tan fácilmente, ¿no? Y entonces me parece que este es un desafío que tenemos
por adelante. Buenas noches. Gilberto, tú hacías referencia a la persecución a los pueblos indígenas como una política del gobierno de Bolsonaro para avanzar en políticas justamente de deterioro ambiental. Hace muy poquito recuerdo que un medio británico publicó una investigación de lo que es la deforestación del Amazonas, vinculándolo inclusive con organizaciones criminales como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho. Es preguntarte para que desarrolles un poquito más cómo es la relación de esta persecución a los pueblos originarios en Brasil y las políticas de deforestación, y en particular si esto que dijo la prensa británica es efectivamente así. Muchas gracias también por tu pregunta. Este es un punto muy nodal, yo diría, del nivel de conflictuosidad que la diplomacia brasileña, la política exterior brasileña ha ganado con el mundo, ¿no? Que es la no preservación de la Amazonia y la violencia contra las comunidades indígenas, ¿no? Lo que se ha observado, bueno, yo puedo traer algunos puntos o algunas variables de este problema. Una de ellas es que tenemos en Brasil instituciones importantes que hacen monitoreo de la preservación ambiental. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciales, ¿no? El INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. El INPE saca, a través de mecanismos satelitales, saca monitoreos muy precisos de zoneamiento económico-ecológico de las varias regiones de Brasil. Una de las cosas que han pasado con el INPE ha sido la desconstrucción misma de la institución, ¿no? Y se hizo poniendo directores, presidentes que no tenían nada que ver con el tema o que estaban ideológicamente alineados con el presidente. Esto fue una parte. La FUNAI, la Fundación Nacional del Indígena, que siempre ha sido una institución débil desde el punto de vista institucional, pero aún más se quedó débil con, digamos, la desconstrucción institucional que se hizo. Y entonces hubo un gran incentivo para la minería ilegal, la pesquería ilegal, todas las actividades de extracción que se estaban muy controladas por fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el IBAMA, que también hoy día tiene muy pocos fiscales, muy poca gente, no se ha hecho más concursos, la gente se jubila, no son reemplazadas. Es decir, una omisión criminal, ¿no? Pero al mismo tiempo el incentivo a que se haga la minería, la pesquería ilegal en estas tierras indígenas. Entonces, esto ha creado, esto ha promocionado que el crimen organizado incluso se haya expandido para estas áreas, ¿no? No estamos hablando solamente de, digamos, del frente agropecuaria, ¿no? De la ganadería o de la agricultura. Estamos hablando de grupos criminales que se han instalado con el aval, con el visto bueno del presidente y de la estructura del gobierno federal. Y los gobiernos estatales tienen pocos instrumentos para, pese a que nuestra constitución es muy clara en cuanto a la competencia compartida, el medio ambiente, la defensa es de la Unión, de los estados y de las municipalidades, tienen la competencia compartida de defender el medio ambiente. Pero el gobierno federal es el que tiene los instrumentos efectivos, ¿no? Policía ambiental, fiscales, la misma FUNAI que hace el monitoreo. Miren, para ingresar en una tierra indígena hay que pedir autorización para la FUNAI. Uno no puede meterse en una área indígena sin tener la autorización de la oficina regional o de Brasilia. Y ahora se meten así en tierras indígenas sin pedir autorización. Y también, claro, los indígenas están vulnerables. Durante la pandemia muchos indígenas han muerto. También pasó esto, ¿no? Por la COVID. Entonces, sí es un hecho de que la prensa internacional, The Economist, The Guardian de Reino Unido, New York Times, Washington Post en Estados Unidos, han denunciado esto. Muy recientemente un periodista británico ha sido muerto, asesinado,
juntamente com um funcionário da FUNAI, e eram pessoas muito conhecidas, não han tenido, digamos, o apoio do governo que deveria haver apoiado com guarda-espaldas, com proteção. Eram pessoas que estavam ameaçadas de morte. Então, a morte deste periodista, por exemplo, britânico, ha causado um grande problema para a imagem internacional do Brasil. E, de hecho, se sabe, bueno, as investigações estão em curso todavia, mas se sabe que havia grupos ligados, vinculados à pesqueria ilegal, que já haviam hecho ameaças a eles, ameaças de morte. Então, qual é a diferença entre o que passa hoje e o que passava antes? A diferença é que hoje o governo federal é conivente com o que passa, e antes não. Se antes havia, a conivência era muito pontual, mas não saía do Palácio do Planalto de Brasília, e agora sai. Então, esse é o grande problema, e claro, temos um desafio de reconstruir estas instituições, de volver a conferir a elas a credibilidade que merecem, que necessitam para enfrentar isso. Tengo dos preguntas para realizarte. En primer lugar, uno escuchándote a vos, pero también observando un poco la realidad brasilera y comparándola con la nuestra, hay dos factores comunes, dos denominadores comunes que tienden a repetirse o a mencionarse con habitualidad. Uno tiene que ver con la irrupción de ciertos discursos de odio, como se le conoce acá, que creo que es una cuestión que se repite en países de Latinoamérica con asiduidad. Y por el otro lado, el lawfare, que se conoce también como la guerra de la justicia o la guerra del tribunal. Quiero saber tu opinión al respecto, si abonás esa teoría de esos dos factores comunes, denominadores comunes. Y la otra pregunta es, ¿qué desafíos tenemos como región, como Latinoamérica, como Sudamérica, si se quiere, para que nuestras relaciones como países hermanos no dependan de los circunstanciales administradores de los estados federales, de los estados nacionales, y que tengan que ver con políticas de Estado que compartamos entre los países que integramos la región, que no dependan de si gobierna Macri o Fernández, Bolsonaro, Lula, sino que tengan que ver con una cuestión que se pueda proyectar en el tiempo y fundamentalmente eso rinda sus frutos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus preguntas. El discurso de odio es algo que no conocíamos, no teníamos idea que cómo esto se desarrollaba, y en los últimos años hemos presenciado e incluso hemos visto involucrados en esto, ¿no? Claro, la internet, las mídias sociales hoy día son el ambiente propicio a eso, ¿no? Nosotros no vamos a ver fake news o discurso de odio en periódicos impresos, por ejemplo, ¿no? Usualmente lo vemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, todas estas plataformas de mídias sociales que nosotros usamos para nuestra profesión, usamos para nuestras relaciones de amistad, familiares y todo, son muy útiles para muchas cosas, pero también han sido muy útiles para el discurso de odio. Y entonces yo me gustaría de subrayar otra vez el rol de los tribunales para contener este discurso de odio. Claro, hay también la construcción interpretativa legal que es necesaria, que se hace con los tribunales, porque son nuevas formas de crímenes que todavía a veces no está en el Código Penal, no está en la ley, pero muchas veces se valen de esto para intentar burlar el sistema legal. Y los tribunales han tenido un papel muy importante, sobre todo la Fiscalía Federal, pero también las Fiscalías Estatales y las Defensorías Públicas, en intentar contener esto, y hay que ser muy rápido. Este es el tema,
Porque una persona que tiene un Twitter, por ejemplo, en su celular, con 4 millones de seguidoras y seguidores, saca una fake news y el efecto es geométrico. Es una cosa impresionante, porque ahí estas personas van retuitando, ¿no? Entonces, la intervención tiene que ser muy rápida y precisa, ¿no? Pero todavía no tenemos mecanismos tan ágiles para eso. Entonces, por ejemplo, en el Congreso Nacional tenemos una comisión de investigación sobre fake news y sobre discurso de odio, para tratar de aprobar nuevas leyes que puedan disminuir la capacidad operativa de estos grupos, incluso con capacidad de detener y juzgar a estas personas. Entonces, es un gran desafío, y para las elecciones, esto es un desafío aún mayor, más grande. ¿Por qué? Porque el timing electoral es muy rápido. Entonces, imagínense si 2 días antes de la elección en Brasil, espero que no pase, se empieza a ver fake news sobre Lula, por ejemplo, o sobre gobernadores que son candidatos del partido de Lula o de la oposición, que se acusa de corrupción, que se acusa de pedofilia, cosas así, que causan conmoción social, ¿no? Hay personas que van el día de la votación, pero no, yo no voy a votar en este candidato, porque me llegó una información de mi primo, de mi amigo, en mi celular, que dice que este candidato o esta candidata que yo iba a votar ha hecho esta cosa tan fea. Entonces, en el proceso electoral, el discurso de odio, que puede producir violencia física incluso, ¿no? Que es no solo, en el caso de fake news puede producir, digamos, un cambio de percepción, pero en el caso de discurso de odio puede producir violencia física y causar problemas graves de muertes, ¿no? Pero las dos están muy cerca, porque una alimenta a la otra, ¿no? Entonces hay, digamos, por parte del Congreso, ya una comisión de investigación para investigar estos hechos y para producir un informe que pueda contribuir para la producción legislativa sobre ese tema, ¿no? Y la segunda parte de su pregunta tiene que ver con cuáles son los mecanismos que pueden favorecer la integración más allá de los colores partidarios, ideológicos. Nosotros, cuando observamos Mercosur y la misma UNASUR, teníamos varios mecanismos ya técnicos, ¿no? Donde se avanzaba mucho diversos temas de la integración, ¿no? Tomemos, por ejemplo, un tema que creo que nos toca a todas y todos, que es el tema de la ciudadanía mercosulina, ¿no? ¿Cómo hay la ciudadanía europea, ¿no? Uno puede trabajar, puede vivir en distintos países. Nosotros hemos empezado a construir una ciudadanía mercosulina, pero no hemos avanzado. Hay todavía muchos obstáculos para eso, ¿no? Y nosotros vemos esos obstáculos en la práctica, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que si yo viniera acá a quedarme más tiempo en Argentina, probablemente no podría hacer como ustedes hacen. Y esto ya en Unión Europea, por ejemplo, es posible, ¿no? Esta circulación, la residencia, la posibilidad laboral y todo eso. Entonces, este es un proyecto que no tiene nada que ver, a mi juicio, con colores partidarios ideológicos. Tiene que ver con la ciudadanía más amplia, que va a beneficiar a todas y todos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de retomar el proceso de integración es volver al proyecto de la ciudadanía de Mercosur. Eso sería muy importante para que pudiéramos tener más movilidad ciudadana en el bloque. UNASUR, ahí sería un poco más difícil, pero digamos, demandaría más tiempo, ¿no? Me imagino, para lograr una ciudadanía en UNASUR de toda Sudamérica. Pero es posible, es posible. Pero yo quisiera hacer hincapié en esto. Es posible, pero depende mucho más de nosotros, y yo destacaría incluso el rol de los consejos municipales.
este rol. Y ahí hay Mercociudades, están los acuerdos de ciudades hermanas, que pueden tener un rol también más proactivo en esto, ¿no? Es decir, tenemos yo creo que hay muchas alternativas, muchas posibilidades, y me da gusto mirar hacia adelante con este optimismo de que podríamos avanzar en esto, ¿no? Pero no solamente poniendo las fichas en los gobiernos centrales, sino también tratando de fomentar, promocionar la cooperación descentralizada, la paradiplomacia con las provincias, los estados, las municipalidades, hacia una más fuerte y, digamos, profunda, honda integración. Bien. Bien. Bueno, ¿hay otra pregunta más? Jorge, dale. Hola. Hola, buenas tardes a todos. A ver, quiero hacer una pregunta. Está un poquito relacionado también con su currículum, ¿no es cierto? Tomando un poquitito un trabajo de una antropóloga mexicana excelente que es Reguillo Cruz, donde ella hace un análisis, evidentemente que focalizado en México. Ella plantea de que la construcción del ciudadano en los últimos tiempos está llevada a cabo por los grandes medios de comunicación, el crimen organizado y el narcotráfico, y los grandes medios de comunicación. Esto de los grandes medios de comunicación, atrás tenemos que poner los grandes poderes económicos concentrados, inclusive el Poder Judicial y la fake news. Por eso yo, cuando Gonzalo pregunta si podría haber algún tipo de integración más allá de como política de Estado, la integración también va a estar trasvasada sí o sí por la ideología. Me encantó tu disertación y por lo tanto me identifico y voy a decir, va a haber integración real, social, económica y política si gana Lula. Si sigue Bolsonaro, no va a haber integración porque es una cuestión ideológica que no le interesa a los grupos económicos concentrados de Brasil. En el caso de esto de las fake news, que vos decías, sí, las redes sociales influyen mucho, pero acá en nuestro país está, digamos, bien identificado las fake news con los grandes grupos económicos que dominan los medios de comunicación y el Poder Judicial, y un partido político, bien definido, es la derecha en Argentina. Eso también se ha manifestado en América Latina, y lo hemos vivido con, digamos, lo que le pasó a Ignacio Lula. Ahora bien, en esto que decía Reguillo Cruz, no quiero ser determinante ni encasillarte, pero ella planteaba de que uno de los factores de construcción de la nueva ciudadanía es de las nuevas iglesias. Veo que tu currículum está traspasado por tu formación dentro de universidades católicas. Me gustaría que vos me dijeras desde ese posicionamiento, o sea, ¿cómo ves vos de la Iglesia Católica a las nuevas religiones, cómo conforman la realidad del Brasil hoy y el poder que tienen dentro de la política y la construcción del ciudadano? Muchas gracias por tus comentarios y la pregunta. Bueno, yo estoy de acuerdo con el papel que las grandes empresas de comunicación pueden jugar también en producir mala información, ¿no? En el caso de Brasil, cuando hubo todo el problema con la detención de Lula, la Lava Jato, la grande mídia, como llamamos, ¿no? Los grandes medios de comunicación, todos estaban en contra Lula y a favor de la Lava Jato, como si fuera la gran solución para el tema. Y de alguna manera posibilitaron también una buena imagen de Bolsonaro, al no destacar, no subrayar su trayectoria como diputado de ultraderecha y contra la democracia. Pero ahora, pasados estos años, la mídia, la grande mídia, ahora está contra Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ha invertido en mídias alternativas vinculadas a los grupos religiosos evangélicos en Brasil. Las cadenas de TV, de radio, sobre todo radio y TV, hay concesiones para grupos religiosos, pero antes de Bolsonaro, claro,
pero Bolsonaro ha dado mucho más presupuesto para estas, con la propaganda oficial, por ejemplo, el gobierno tiene un presupuesto muy grande para hacer propaganda en los medios y ha concentrado en estos medios. Entonces, los medios tradicionales de Brasil, que ustedes deben conocer, la Rede Globo, ¿no? El periódico Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que son los periódicos liberales, ahora están todos contra Bolsonaro, también porque han visto el gobierno quedarse contra ellos, ¿no? Entonces, es el primer comentario que existe sobre eso. Ahora, el otro punto tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. Hay un historiador también en Brasil que es miembro de la Academia Brasileña de Letras y que ha escrito un libro que es un clásico que se llama Ciudadanía en Brasil, el largo camino, ¿no? La ciudadanía es un camino muy largo para nosotros porque a veces tenemos avances, a veces tenemos retrocesos, ¿no? Y a veces no tenemos avances, solo tenemos retrocesos, como es el caso que ahora estamos vivenciando en este momento. Entonces, la situación de construcción de ciudadanía es una situación, en el caso de Brasil, sí depende también mucho de combatir el crimen organizado, ¿no? Depende mucho de tener una ciudadanía, una seguridad ciudadana, pero también depende mucho, y claro, en ese sentido Lula es un experto, o ha sido un experto y muy exitoso, combatir el hambre, ¿no? Y el desempleo en el país. Ahora, su pregunta específica sobre los grupos evangélicos. Ellos han crecido mucho en Brasil. Hay una bancada evangélica que la mayoría son conservadores. No podemos considerar que todo el grupo evangélico comparte las mismas ideas. Hay mucha diversidad. Pero hay un núcleo muy conservador de las iglesias evangélicas que apoya a Bolsonaro y ha sacado muchas ventajas durante el gobierno Bolsonaro en sus pautas morales, de costumbres, ¿no? Interveniendo en lo que sería la planificación familiar, por ejemplo, que en Brasil nosotros teníamos planificación familiar, caminaba con, digamos, un diseño, un dibujo laico, y ahora no más. Ahora el diseño es totalmente, o casi totalmente religioso, ¿no? De las políticas públicas hacia planificación familiar. Entonces, estos grupos evangélicos más conservadores han sacado muchas ventajas del gobierno Bolsonaro y lo apoyan muy fuertemente, muy fuertemente. Yo comentaba a mis colegas acá que ahora en los funerales, ¿no? El funeral de la reina Elizabeth, el Bolsonaro se fue con su esposa y estaba a la par de él, junto con su esposa, un pastor evangélico que es muy cercano a Bolsonaro. Estaban los tres en el funeral. Nosotros no entendíamos por qué va con un pastor evangélico que es líder de una iglesia en Río de Janeiro. Claro, él tiene 4 millones de seguidores en su cuenta de Twitter y es un vocero, ¿no? De este grupo más conservador. Entonces, este es un gran problema. Ahora, hay, digamos, grupos evangélicos que han salido a público a apoyar a Lula o a otros candidatos también, no solamente a Lula, es decir, no, por favor, no nos vean como un grupo uno, ¿no? Somos muy distintos y hay que hacer esa diferencia. Pero este es un problema que se ha hecho ya muchas tesis de doctorado, se ha hecho muchas disertaciones de maestría. La Iglesia Católica, y bueno, yo he estudiado en la PUC de São Paulo, la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Ahí el estudio está muy, digamos, desvinculado de la influencia, digamos, católica propiamente dicha. Incluso la PUC ha sido una gran resistencia para la dictadura en Brasil, ¿no? La de São Paulo. Pero nosotros no vemos la Iglesia Católica con suficiente fuerza en este momento, porque también hay grupos conservadores dentro da Igreja Católica. Não vemos
el grupo más progresista tan fuerte para contraponerse a los grupos más evangélicos que han construido todo un imperio, ¿no?, de comunicación, y esto son mecanismos muy fuertes de convencimiento de la población. Yo diría que es un gran desafío manejar, en el próximo gobierno, manejar estos grupos parlamentarios evangélicos. Bien, ahora sí creo que bien, siendo las 8:10 de la noche, porque además se enfría el catering, quiero agradecerles nuevamente a todos por la participación acá, por estar compartiendo este espacio de reflexión, y bueno, obviamente agradecerte, Gilberto, por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros. Esperamos que pueda venir en los próximos meses o en los próximos años a hablar de cómo va el gobierno de Lula. Bueno, muchas gracias.